Buenas noches a todos. Bueno, pues vamos a comenzar con nuestra segunda sesión correspondiente a lo que es la semana 3 de nuestro módulo 20. Entonces les voy a compartir la pantalla. No sé si por ella la estén observando. No, todavía no, asesor. Bueno, por ahí nada más me confirman si ya la pueden ver. Sí, ya se ve. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar. Como siempre, lo primero que vamos a hacer es revisar el orden del día. Y como primer punto, y ustedes ya lo saben, es la bienvenida. Bienvenidas a todos, gracias por su tiempo. Reglas de comunicación son las reglas de etiqueta que ustedes ya conocen. Hay que levantar la manita para estar participando y dirigirnos con respeto a los participantes de la sesión. Vamos a tener la sesión de la sección de preguntas y respuestas, y una vez que hayamos dado solución a sus dudas, vamos a dar por concluida nuestra sesión. En esta sesión vamos a ver lo que es la actividad integradora 1 y 2 y las dudas que salen de cómo lo van a realizar. Ya vimos la introducción de lo que es la actividad integradora 5, que lleva por título Iniciativa Ciudadana. Aquí nada más volver a hacer hincapié sobre que tengan claro lo que es el problema ambiental, cómo se origina o de dónde se origina un problema ambiental y cómo estos pueden dar origen a los conflictos socioambientales, ¿sale? Es importante toda esta parte. Y no solo aquí en la introducción viene información importante relacionada con esto, sino que también en el módulo, como aquí les indica, en el punto número 2, viene en el contenido del módulo, hay información que ustedes pueden consultar, ¿sale? Entonces, vamos directo, como las veces pasadas, en las segundas sesiones, a la parte de cómo lo realizaré. En el primer punto dice, identifica un conflicto que se suscite en tu comunidad como resultado de un problema ambiental. ¿Sale? Aquí ya nadie tiene dudas con relación a lo que es el problema ambiental y cómo es que estos dan origen a los conflictos socioambientales. Ok, voy a tomar ese silencio como que ya no tienen dudas. Bueno, recuerden, problemas ambientales son originados por las actividades humanas, ¿vale? Las actividades humanas pueden ser diversas, muchas y muy diversas, desde la agricultura hasta actividades como construcción de carreteras, ganadería, etcétera, etcétera, ¿no? Todas esas son actividades humanas que van a dar origen a los problemas ambientales. Ahora, los problemas ambientales van a dar origen a los conflictos socioambientales. Recuerden que los conflictos socioambientales se dan precisamente entre dos grupos de personas o con relación a afectaciones que están sufriendo los habitantes de una comunidad, ¿sale? Otro punto importante aquí es que tienen que desarrollar, a partir de este punto número 1, todo lo que van a desarrollar es basado en el conflicto socioambiental, no en el problema ambiental, ¿sale? Debe ser en el conflicto socioambiental.
Bueno, en el punto número 2 nos dice precisamente que hay información relacionada con los problemas ambientales en el contenido del módulo de esta semana. Entonces, por si no lo han podido, no han tenido tiempo de consultar, ahí está para que también lo puedan consultar. Siguiente punto, dice, documentate en fuentes de información confiables para integrar en un procesador de texto los siguientes planteamientos. Su portada, como siempre, con sus datos de identificación, nombre completo, grupo, generación y el nombre de su asesor virtual. Después tienen que colocar el análisis del conflicto socioambiental de acuerdo con el contexto que hayan seleccionado. El contexto se refiere a dónde está ubicado o dónde se está dando este conflicto socioambiental, que puede ser, o ustedes lo pudieron haber identificado en su comunidad, en una ciudad, en alguna parte del municipio al que ustedes pertenecen o en alguna parte del estado donde consultaron información y identificaron este conflicto socioambiental. A partir de eso tienen que responder los siguientes planteamientos. Lo primero es que tienen que describir los motivos ambientales que originaron el conflicto, como cuestiones de sobreexplotación, contaminación, cambio de uso de suelo en las zonas de conservación, etcétera. Aquí nos da un tip importante. Describe los motivos ambientales, y aquí ya también lo están mencionando, porque recuerden que los problemas ambientales, que son los motivos ambientales, nos dan origen a nuestro conflicto. ¿Ok? Entonces ustedes van a describir cuáles fueron las problemáticas ambientales o la problemática ambiental que dio origen al conflicto, ¿vale? Siguiente punto, menciona las características del ecosistema, factores bióticos y abióticos y los factores bióticos y abióticos de la localidad donde se presenta el conflicto. Entonces, aquí ya les comenté que los factores bióticos y abióticos no solo son ejemplos, porque si ustedes colocan ahí, por ejemplo, como ejemplo, o una lista de lo que son factores bióticos y abióticos, como temperatura, humedad, altitud, latitud, solo están mencionando algunos ejemplos de esta información. Lo que tienen que hacer es definir estos tipos de estos factores bióticos y abióticos de la localidad a que se refiere específicamente, por ejemplo, la ubicación de la localidad, la temperatura media anual, especies de plantas que se pueden identificar solo en ese estado o que son representativas de ese estado, de esa comunidad, de ese municipio, ¿sale? Lo mismo para la fauna, lo mismo para algún otro tipo de factor abiótico, ¿vale? Describe cuáles son los grupos de personas con intereses opuestos y la postura que tienen respecto al problema ambiental que originó el conflicto, ¿vale? Entonces aquí indican cuáles son los grupos. Y una vez que dicen, bueno, tenemos estos dos grupos donde el primer grupo, la postura que tiene respecto al problema es esta, está explotando, está contaminando, está haciendo esto, frente al segundo grupo que está siendo afectado de tal manera, y ya ustedes ahí dan el contexto. Fase de escalamiento o escalada del conflicto. ¿Qué actividades económicas, y nos menciona sectores, primario, secundario, terciario, se ven impactadas por el desarrollo del conflicto? Aquí les mencionaba que no necesariamente los tres sectores van a ser impactados quizá por el conflicto. Dependiendo de la problemática ambiental, vamos a tener o nos vamos a dar cuenta que son afectados los tres sectores junto con todas las actividades que en estos se pueden englobar, o puede ser nada más un sector con las actividades que engloba. Esto depende, como les digo, del conflicto que ustedes identifiquen. El siguiente punto, ¿de qué manera el conflicto impacta en la integridad de los servicios ecosistémicos y la calidad de vida de las personas que habitan la localidad? Aquí les mencioné ya desde la semana pasada en lo que fueron nuestros espacios abiertos, que los servicios ecosistémicos se refieren a todos los beneficios que nosotros recibimos de nuestro ecosistema, tanto como recursos materiales, así como los beneficios ambientales que podemos recibir. Entonces, un ejemplo que les daba era el abasto de agua.
en lo que es un recurso natural material, o en su caso la regulación del clima, donde no es tal cual un recurso material, pero es un beneficio ecosistémico que podemos estar recibiendo. Entonces, una vez que identifican cómo este conflicto está afectando los servicios ecosistémicos, tienen que indicar también que una vez que ese servicio ecosistémico ha sido afectado, cómo va a impactar en la calidad de vida de las personas que habitan esta localidad donde se está presentando el conflicto socioambiental. Fase de crisis. ¿Cuáles fueron las manifestaciones que dieron a conocer el conflicto? Y aquí está bastante fácil, creo que aquí no hay mucho que explicar. Eh, los ejemplos están más que explícitos y la pregunta es muy sencilla, ¿sale? Comenta brevemente qué postura han tomado los representantes de diferentes niveles de gobierno respecto a los grupos en conflicto. Esto es, qué tanto se han visto las autoridades, dependiendo del nivel, eh, relacionadas con la actitud para poder resolver este tipo de conflictos que se está presentando o el conflicto que se está presentando entre ambos grupos que ustedes identificaron. Fase de desescalonamiento o negociación. Con base en la investigación que has desarrollado, explica y reflexiona si hay condiciones para que las partes en disputa puedan negociar. Y aquí, bueno, ustedes van a explicar el por qué si ambas partes van a poder negociar o si alguna definitivamente está convencida de que no puede negociar debido a que, bueno, las condiciones no permiten este tipo de negociación debido a la afectación. Si ponemos un ejemplo que podría generar en una población, ¿no? Ese sería un punto del cual no se podría negociar. Entonces, puede ser que ambas partes estén dispuestas a negociar, pero también puede ser que alguna de las partes esté dispuesta a no negociar. Siguiente punto, de acuerdo con los tres ejes de desarrollo, que son ecológico, social y económico, ¿cuál sería la mejor iniciativa ciudadana para resolver el conflicto en favor de la conservación, protección del ambiente y la comunidad afectada? Entonces, ustedes ya identificaron su conflicto socioambiental, por eso les decía que es importante que no pierdan de vista que todo el desarrollo de su actividad es enfocado o basado en lo que es el conflicto socioambiental. Entonces, aquí también nos pide que hagamos una propuesta enfocada en resolver el conflicto socioambiental, la cual toque los tres ejes, que son el ecológico, el social y el económico. Entonces, si tenemos un conflicto socioambiental relacionado con la sobreexplotación de agua o contaminación de agua, ustedes tienen que hacer una propuesta donde se resuelva o donde estas acciones puedan aminorar o resolver el conflicto socioambiental con un beneficio ecológico. También deben tener un beneficio social y también deben tener acciones que promuevan un beneficio económico. ¿Vale? Entonces, pueden ser 2 propuestas o 3 propuestas enfocadas a cada uno de estos 3 ejes. Por último, en su procesador de textos, tendrán que incluir las referencias de consulta con base en su manual de citas APA de Prepa en Línea 2023. Ok, hasta aquí es todo lo que debe de contener su actividad. ¿Dudas? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? ¿Seguros? Ninguna. Ok, bueno. Muy bien, vamos a la siguiente actividad porque ahí que habíamos quedado que vamos a revisar un ejercicio sobre la elaboración de las gráficas. Y el título de nuestra actividad integradora 6 es optimización de recursos naturales.
Ok, vamos de igual manera a la parte de cómo lo realizaré. Primer punto dice, identifica el trayecto que realizarías de tu domicilio y nos dice en cualquier parte de la República Mexicana al castillo de Chapultepec y nos da la dirección y nos solicita que utilicemos la herramienta de Google Maps. Recuerden que es solo un trayecto, el trayecto de ida, no se preocupen por el trayecto de vuelta. Recuerden que es solo un ejercicio, así que no importa el tiempo que les marque ahí, si ustedes eligen algún medio de transporte como caminando y tienen que caminar, no sé, 48, 50, 70 horas, no hay ningún problema, pueden utilizar ese ejemplo o esa opción en que les da el Google Maps, ¿sale? Adelante, Valerio. Buenas noches, asesor. Entonces nada más tomamos en cuenta un trayecto. Yo había tomado en cuenta la ida y la vuelta. Así también había, por ejemplo, había puesto el ejemplo de ir en bicicleta. Aquí de donde yo soy hacen una peregrinación a la Ciudad de México y dije, igual y si en bicicleta también se puede, pero había tomado también en cuenta la ida y la vuelta y el hospedaje que llevaban. Nada más lo hago de pura ida, entonces. Sí, sí, nada más es una vez. Recuerden que aquí arriba, donde dice, en el primer punto dice, identifica el trayecto que realizarías de tu domicilio al castillo de Chapultepec. Solo es de tu domicilio al castillo de Chapultepec, porque si no nos estarían diciendo del castillo y del castillo de Chapultepec a tu domicilio. ¿Sale? Ahí sería un viaje redondo, pero nada más es de ida. Ah, ok, perfecto. Gracias, eso. Por nada. Aquí en el chat su compañera Isabel dice si creo que 4 no hay duda, sí, creo que 4, creo que no hay duda. Ok, eso es, me imagino con la relación a la actividad 3. Su compañero Gerardo dice, en la tabla, Joana, tienes tu micrófono abierto, lo voy a cerrar. Dice, en la tabla será 3 transportes con su ruta, ¿verdad? Sí, cada uno de los transportes, recuerden que debe ser 3 transportes diferentes con rutas diferentes Está para... cortando, asesor. ¿Perdón? Se está cortando, asesor. Ah, ok. ¿Ahí me escuchan mejor? Ok, ¿ahí me escuchan mejor? Más o menos. A ver, permítanme. ¿Ahí mejor? No, se pierde. ¿Ahí mejor? No, asesor, no se escucha. ¿No se escucha? Se oye bajo. Ok, déjenme colocar los manos libres. ¿Ya se escucha un poco mejor ahí? Sí, chavajito. Sí, muchas gracias. Bueno, continuamos.
viendo aquí sus comentarios del chat. Dice tu compañera Dulce, cada ruta se combinan 3 transportes y serán 3 tablas. Cada ruta, no. A ver, es importante que lean el punto número 2. Dice, ¿alguien tiene abierto por ahí su micrófono? Luis Fernando, ¿se lo puede cerrar, por favor? Gracias. Dice el punto número 2. Escoge 3 rutas en las que utilizarías diferentes medios de transporte para trasladarte. Entonces van a ser 3 rutas y cada ruta debe de ir con un tipo de transporte diferente. ¿Vale? No van a ser 3 transportes con 3 rutas. Son 3 rutas con un medio de transporte diferente cada ruta. Sí, Jessica, adelante. Compañero. Tengo ahí el pequeño duda de que vamos a anotar desde donde estamos ubicados nosotros, o sea, anotamos nuestra dirección, nuestra ubicación y para que nos marque el recorrido, pero lo anotamos así tal cual, lo describimos en el documento. No, no es necesario que lo incluyas tu dirección en el documento, con que coloques los datos que se te solicitan en la tabla es más que suficiente. No te solicitan tu dirección, entonces no la incluyas, tanto porque no la solicitan y porque son datos personales, ¿vale? No incluyan ese tipo de datos. Gracias. Por nada. Ok. Creo que ya. Bueno, seguimos avanzando aquí si ya no tienen más dudas. Entonces, punto número 2, les decía que iban a ser, que son 3 rutas y cada una debe ser con un tipo de transporte diferente. ¿Sale? Es como van a cumplir este punto número 2. Punto número 3 dice, elabora una tabla para cada una de las rutas que seleccionaste en donde registres la siguiente información. Tipo de transporte, ruta, distancia, costo aproximado, tiempo en minutos, norma reguladora. Por ahí alguien me había dicho que no iba integrada, pero aquí sí nos la está solicitando en las indicaciones y nos ponen el ejemplo. Ok, entonces, ustedes van a llenar su tabla. Recuerden que cada variable por aquí nos piden que debe estar expresada en un tipo de unidad. Para la distancia son kilómetros, para el costo son pesos y para el tiempo son minutos. ¿Okay? Este ejemplo yo se los ponía de cómo podían cumplir el punto número 2. En este caso el automóvil tiene 2 tipos de rutas. Ustedes van a elegir una de estas. En este caso yo podría elegir la ruta gratuita y voy a descartar la ruta de peaje. Pero el ejemplo pues tiene los dos datos para que ustedes vean cómo se está llenando. Ahora, el tipo de transporte público lo pueden elegir y es un tipo de transporte, y la ruta que ustedes van a elegir quizás sea la ruta de peaje, ¿no? Si van a ir a pie, lo único que tienen que elegir es otro tipo de ruta. Seguramente como es a pie, pues les va a marcar otro tipo de ruta. Y en avión, pues ni sería, ¿no? Ahí va a ser totalmente diferente porque no es una ruta que siga un avión como un automóvil o cualquier transporte terrestre. ¿Vale? Sin dudas, hasta aquí. Ok, Luisa dice que se podía hacer en una sola tabla o también es una sola tabla, Luisa, la que ustedes van a hacer, pero se pueden hacer 3 gráficas o una sola gráfica, ¿sale? Es una sola tabla, no confundan la tabla con la gráfica o con las gráficas, es una sola tabla donde van concentrados todos los datos, los 3 ejemplos. Yo por ejemplo aquí puse más tipos de transporte, ¿no? Pero igual me puedo quedar con
con esos tres y elimino esta opción de aquí. Esta. Y entonces yo ya tengo mis tres tipos diferentes de transporte con gratuita, y aquí va a ser aérea. ¿Vale? Entonces, esos serían mis tres tipos de transporte, y ya nada más voy a llenar mi tabla con todos los demás datos que se me solicitan. Así es como les tendría que quedar su tabla, ¿vale? Entonces, Luisa, quedó más, ahorita voy al micrófono. Luisa, quedó más claro cómo tienen que hacer su tabla. Ok, adelante, Sirgi. Asesor, donde dice norma reguladora, ¿ponemos sí o no o así como usted nos puso el ejemplo? Ese es un ejemplo. Pueden poner sí o no, o pueden poner la que ustedes encontraron. De todos modos, tendrían que buscar esa información. Si quieren incluirla, la pueden incluir. Si no, pues no la incluyan, no hay ningún problema, porque no se solicita o no dice en ningún punto que indiquen qué norma es la que está siendo aplicada, ¿sale? Ok, y en las rutas se puede repetir peaje. Si es una ruta diferente, puede ser que desde donde tú estás haya dos rutas diferentes de peaje que puedas seguir. Si son dos rutas diferentes, sí lo puedes hacer. Si no, si es la misma ruta de peaje, no puedes poner la misma ruta de peaje, por ejemplo, aquí en el automóvil. Y si en lugar de transporte público eligieras motocicleta y aquí pusieras, por ejemplo, en la ruta peaje, tendría que ser una ruta gratuita. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? Sí, está bien. Sí, gracias. Por nada. Por aquí en el chat, su compañero Gerardo nos dice: en la ruta de avión se agregan los impuestos que cobran. Claro, eso va dentro del costo aproximado, Gerardo. Entonces, el TUA, que es el que se paga ahí en lo que son los impuestos de boletos de avión, ese lo vas a incluir. ¿Alguna otra duda con relación a su tabla? Ok, entonces todo bien. Vamos a seguir avanzando. Punto número 4, elabora una gráfica de barras por cada una de tus rutas con las siguientes variables. Entonces, esta parte la vamos a ver ahorita en el ejemplo y vamos a seguir avanzando. Punto número 5 dice: analiza la gráfica y responde a las siguientes preguntas. ¿De qué manera el tipo de transporte impacta en tu medio ambiente? Entonces, si yo tengo automóvil, transporte público y avión, voy a decir, bueno, ¿cómo impacta el automóvil en el medio ambiente, o de qué forma impacta el automóvil en el medio ambiente? Lo mismo para el tipo de transporte y lo mismo para el avión. Siguiente pregunta: ¿cómo impacta el costo del trayecto en tu inversión de tiempo? Ok, aquí voy a analizar otra vez mi gráfica y voy a comparar el costo versus el tiempo, ¿vale? Entonces voy a ver qué relación hay entre el costo y el tiempo que me hago dependiendo del tipo de transporte. Puede ser que el costo del automóvil sea mayor que el de transporte público o el del avión, pero sea mayor también el tiempo. A diferencia del avión, que puede ser quizá un poco menor o igual que el del automóvil, pero quizás se reduzca el tiempo. Siguiente pregunta: menciona cómo el tipo de transporte propicia un impacto positivo en tu inversión de tiempo. Entonces, ¿cómo es que los transportes
generan un impacto positivo en nuestra inversión de tiempo. ¿Qué es lo que estos transportes, a qué o cómo nos han beneficiado estos transportes en lo que se refiere a la inversión de tiempo durante nuestros traslados, no solo de sino de cualquier tipo de traslado a lo que es lo que ha sido a lo largo de la historia, ¿vale? También lo pueden incluir. Punto número 6. Integra en un procesador de texto los siguientes elementos: datos de identificación, que es su portada con nombre, grupo y facilitador, su tabla de registro, que es esta verdecita, que es el ejemplo, la gráfica de variables o gráficas. Aquí dice gráfica de variables, pero ya ven que aquí arriba les piden una por cada ruta, entonces puede ser una o pueden ser tres. Ahorita lo vamos a ver. El análisis de la gráfica, que es lo que se refiere al punto número 5, sus preguntas con sus respuestas. Tienen que incluir una conclusión o desarrollar una conclusión que responda al siguiente planteamiento. ¿Qué transporte utilizarías y de qué manera reducirías el impacto en la transformación de tu entorno natural? Entonces, dependiendo de su análisis de la gráfica, ustedes dirían, bueno, yo elegiría este tipo de transporte porque con base en la distancia que voy a cubrir, en el costo que va a tener, en el impacto ambiental que tiene, en el tiempo que voy a cubrir esa distancia, considero que es el que es mi mejor opción, ¿vale? Y ya dan ahí todas las explicaciones con base en las variables que ustedes están viendo en su gráfica. Por último, los procesadores de textos tienen que incluir las referencias de las fuentes de consulta con base en el manual de Prepa en línea CEP 2023. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Que no sean de la gráfica, porque ahorita vemos lo de las gráficas. Sí, Sirgi. Asesor, sobre las referencias, Ajá. tenemos que poner de Google Maps. Pueden poner o deben poner la referencia de Google Maps, es muy fácil ponerla. Por ahí nada más tienen que buscar, y esto se los voy a dar el tip, como referenciar Google Maps o una herramienta tecnológica. Pónganlo así en el buscador y ahí les va a indicar, ¿vale? ¿Alguna otra duda? ¿Alguien más? ¿Todo bien? Bueno, vamos a la parte final, que esto ya es así como de cajoncito. Una vez que tengas integrado tu archivo, hay que guardarlo, copiar el nombre y grupo, libre de caracteres especiales, y cargarlo a la plataforma con el formato de guardado, que sea .docx o .doc. Nota importante: asegúrate de guardar tu documento de procesador de textos correctamente con el formato indicado, porque no se aceptarán capturas de pantalla para evaluar, ¿vale? Entonces, voy a cerrar esta pestaña y les voy a compartir la del Excel, donde vamos a ver precisamente el ejemplo. Por ahí me dicen si ya la pueden ver. Sí, ya se mira. Muchas gracias. Ok, pues está muy sencillo, o sea, no hay ningún problema para que ustedes la hagan. Espero que ustedes ya la hayan desarrollado y por ahí me digan si les quedó. Entonces, nos piden que incluyamos 4 variables: el tipo de transporte, distancia, tiempo y costo. La distancia, recuerden que es en kilómetros, y el costo es en pesos, ¿sale? Y esto es igual a las tablitas que ya habíamos hecho previamente. Por ejemplo, la de su consumo de carne es prácticamente lo mismo. Ahora nos dicen que podemos hacer o tenemos que hacer una gráfica por cada tipo de transporte. Aquí les puse 1, 2 y 3, pero aquí ustedes van a poner el nombre del tipo de transporte que están eligiendo de la herramienta.
bicicleta, motocicleta, auto particular, transporte público, avión, barco, etcétera, etcétera, ¿sale? Hasta tren pueden incluir ahí si es que se los da. Entonces, nos piden hacer una por cada uno de los tipos de transporte. Entonces, aquí puse datos arbitrarios para que ustedes lo vean, pero distancia tipo 3, el tipo 3 que sería 300, vamos a poner aquí 450. Y aquí vamos a poner 400. Aquí vamos a poner 800. Y aquí 350. Ok, más o menos para que coincidan. Digamos que tenemos aquí un automóvil, aquí un transporte público y aquí una motocicleta, ¿no? Hagan de cuenta que es eso para que más o menos tengan un contexto de los números. Entonces, lo único que van a hacer, si queremos hacer gráficas de cada uno, pues es que seleccionan lo que es el encabezado más el tipo de transporte, se van aquí a insertar, esto ya lo habíamos hecho en la primera gráfica de barras y les va a quedar así su primera gráfica del primer tipo de transporte. Aquí van a ver tipo de transporte, distancia, tiempo y costo, ¿sale? No hay ningún problema. Vamos a hacerla a un ladito y vamos a hacer la segunda gráfica. Vamos a seleccionar distancia, tiempo y costo, tipo de transporte 2. Lo vamos a insertar. Lo mismo, sale tipo 2. Así es como les va a quedar. Ahora aquí ya podemos modificar el tipo de gráfica, ¿sale? Podemos hacerla un poquito diferente, ahí para que vean la diferencia entre una y otra, ¿sale? Entonces, así van a sacar la tercera gráfica. ¿Qué es lo que yo les comentaba? Que esta información es la que ustedes van a comparar para, no solo para elaborar su conclusión o desarrollar su conclusión, sino para dar respuesta a las preguntas del punto número 5, ¿vale? Entonces, tendrían que tener toda esta información que les están dando las tres gráficas juntita para que ustedes la puedan utilizar. Ahora, la otra opción que yo les daba, a ver, antes de seguir hablando, me levantó la manita. Adelante, Susana. Sí, asesor. Bueno, lo que pasa que yo hice las gráficas así como estaba en el ejemplo de la actividad. ¿Está bien o las tengo que corregir así como las está haciendo usted? Mira, para mí las dos están correctas, solo que así como se las estoy ejemplificando, para mí es más fácil que ustedes las analicen. Esa es la única diferencia, ¿sale? Yo les estoy tratando de dar la parte más fácil para que ustedes vean cómo se pueden hacer, pero si las hacen de la forma que está en el ejemplo, no hay ningún problema. ¿Alguna otra duda? Ok, muchísimas gracias. Por nada. ¿Nada? Bueno, les comentaba, esta es la primera forma en la que ustedes lo pueden hacer, ¿no? Con las tres gráficas. Y les comentaba la importancia de tener concentrada toda la información. Entonces, déjenme eliminar esta. Y esta. Y ahora lo que vamos a hacer es concentrar todos nuestros datos. Y vamos a tener esta gráfica, ¿sale? Donde vamos a tener los tipos de transporte diferenciados por color, integrados en las variables, por ejemplo, el tipo de transporte 1, 2 y 3, el 1 corresponde al azul, el 2 corresponde al naranja y el 3 corresponde al gris. Puede ser el auto, el transporte público y la moto. Y aquí ya vamos a poder comparar de manera directa
los tres datos de cada uno en lo que se refiere a la distancia, ¿sale? Entonces aquí puedo ver que si el tercero fuera una motocicleta, en la distancia en la que voy a recorrer menos tiempo, y en el automóvil voy a recorrer más tiempo, ¿sale? Perdón, voy a recorrer más distancia, no más tiempo. Variable de tiempo la tenemos al centro: automóvil, transporte público, por ejemplo, y motocicleta. En este ejemplo, digamos que en lugar de tener primero el automóvil, tenemos el transporte público, luego el automóvil y luego la motocicleta, ¿no? Y aquí en tiempo, en minutos, nos estaríamos dando cuenta que el transporte público, que sería el de color azul, en el ejemplo que estamos viendo, sería el que se lleva más tiempo a comparación de los otros dos. Y en este caso, si el automóvil fuera el naranja, estaríamos viendo que el automóvil es el que se lleva menos tiempo. Entonces, estamos viendo todos estos datos del tiempo de los tres aquí concentrado. Lo mismo para el costo. El azul, pues obviamente tendría un costo mucho más alto, a diferencia del naranja y del gris. Pero aquí pues también podemos comparar la distancia contra el costo, o el tiempo contra la distancia, o el tiempo contra el costo, que esto se refiere también a una pregunta que tenemos que responder ahí en nuestro punto número 5. Hay que hacer una relación, les decía, entre el costo y el tiempo, que sería por tipo de transporte. Entonces, si fuera transporte público, automóvil y motocicleta, nos daríamos cuenta que el transporte público quizá tiene, por lo que ustedes quieran, ¿no?, un costo más alto con un tiempo más alto. Pero si le modificamos, por ejemplo, aquí en los datos, para que sean un poco más reales, digamos que el azul es transporte público, vamos a tener quizá un tiempo más alto, porque muchas veces el transporte público es más tardado, pero el costo es un poco menor o mucho menor, ¿sale? Así es como tendríamos que estar analizando nuestra gráfica. Les decía, esto queda abierto a su elección. Ustedes pueden hacer las tres, ustedes pueden hacer una, como se les haga más fácil, ¿sale? Lo importante es que analicen estos datos de la manera más sencilla. Yo aquí ya les di dos opciones, la tercera es la que tienen ahí en el ejemplo. Para mí estas son las que son más sencillas. Esta de donde están las tres integradas, de hecho las cuatro variables, que son distancia, tiempo, costo y tipo de transporte, es la que a mí se me hace más sencilla para estarla viendo ahí de manera completa, ¿sale? ¿Dudas? Sí, Sirji, adelante. Asesor, y si le agregamos lo que pide de la... Ay, es que se me olvidó el Los nombre. datos. Sí, la etiqueta y la tabla, sí se la agregamos. Claro, esa parte ya ustedes se la tendrán que modificar. Yo aquí lo podría hacer, pero bueno, no tiene ningún caso. Recuerden que aquí lo pueden ir agregando. Etiquetas de datos, ¿no? Y ahí ya nos aparecen las etiquetas de datos, barras de error. Bueno, lo que les solicita no es necesariamente lo que está aquí, pero lo que les solicita, y sí lo tienen que entregar con lo que se les solicita. Eso sí, independientemente de la opción que decidan tomar. Adelante, Jessica. Asesor, vamos a tomar captura para las gráficas y las vamos a colocar en el archivo. No, mira, es bien fácil. Aquí le das botón derecho y dice copiar o cortar. Puedes hacer cualquiera de los dos. Yo prefiero copiarla, porque si necesitas llevarla otra vez o eliminarla del procesador de textos, la puedes copiar otra vez. Le das copiar y le das pegar en tu procesador de textos y ahí va a aparecer tu gráfica, ¿sale? Gracias. Por nada. Ahorita les voy a enseñar cómo es que aparece aquí en el procesador de texto, ¿sale? ¿Alguna otra duda?
¿Alguien más? Dulce dice, de la Ciudad de México, en caso de usar automóvil, el costo sería la gasolina que usa el auto, ¿verdad? Sí, recuerda que por ahí en la Ciudad de México sería el costo de la gasolina más si la herramienta te manda por alguna ruta donde tengas que pagar un peaje, porque me parece que algunos segundos pisos allá se paga peaje. Entonces, si es la opción que te da, pues también el peaje que tienes que pagar. ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? Ok, entonces regreso a el procesador de textos que les estaba enseñando para que vean cómo queda la gráfica. La gráfica cuando ustedes la pegan, por ahí me imagino que ya lo deben de estar viendo. Entonces, yo la acabo de pegar, es la que teníamos aquí en el Excel. Aquí ya nada más la formatean. Si quieren moverla, le dan botón contrario o botón derecho y le dan aquí en ajustar texto y le ponen aquí detrás del texto. ¿Sale? Y así ya ustedes la van a poder mover para ubicarla donde ustedes decidan que la quieran colocar. ¿Sale? Para que no se les mueva su texto. Ya nada más ustedes tendrían que ir ajustando el texto. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Aquí está arriba mis ejemplos. Y, y mis demás textos, ¿sale? ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? ¿Ya no hay dudas? Todo bien. Ok, bueno, nada más recordarles en la actividad integradora 1, desarrollo va sobre a ver, Gerardo dice, ingresaremos el enlace que nos da el mapa. Tampoco es necesario que coloquen las capturas de las rutas que el mapa o el enlace. Si quieren incluirlas, está bien, no hay ningún problema. Si no quieren incluirlas, no hay penalización. Eso también es decisión de ustedes, ¿vale? ¿Alguna otra duda? Ahora sí. Bueno, les comentaba, recuerden, la parte del desarrollo de la actividad 5 va desarrollada o enfocada en lo que sería su conflicto socioambiental. Recuerden que el conflicto socioambiental se deriva de lo que es el problema ambiental. No desarrollen la actividad sobre su problema ambiental. Y pues creo que ya, si no tienen más dudas, creo que de mi parte serían las últimas recomendaciones. ¿Algún otro comentario de alguien? ¿Todo bien? Ok. Bueno, Asesor, veo que en el ejemplo de la tabla al final viene una sumatoria. Eso también lo tenemos que hacer. ah, ok, ya les dejé de compartir esa parte. A ver, permítanme. Esa parte es la sumatoria de los gastos, por ejemplo, de las casetas, de la gasolina, de... Creo que hay problema con la plataforma.
No se escucha. Hola. Ya se escucha. Gracias. Les comentaba que es la sumatoria de los gastos que tienen dependiendo de la ruta que utilicen. Por ejemplo, si utilizan una ruta nada más gratuita, lo que van a incluir ahí son los gastos de gasolina, pero si van por una de peaje, obviamente van a tener que sumarle los de peaje. No tienen que poner ahí o especificar cuáles son los gastos que están sumando, solo es un ejemplo de lo que tendría que estar tomando en cuenta, ¿sale? ¿Alguna otra duda? Sí, muchas gracias. Por nada, ¿alguien más? Bueno, pues si no tienen más dudas, les agradezco mucho su tiempo. Aquí damos por concluida nuestra sesión. Espero que no tengan problemas con su actividad 5, que es la que normalmente les genera un poco de más problemas. Y nos vemos por aquí la próxima semana. Que tengan un excelente fin de semana. Bonita noche a todos. Gracias, hasta luego. Adelante, Amacé. Gracias, hasta luego, asesor. Gracias, asesor. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, buenas noches a todos.